¿Ustedes no se han preguntado de dónde viene la legitimidad de la autoridad del Estado? ¿Qué tal, muchachos? Estamos en Anarcos de nuevo, un nuevo episodio. Espero que se hayan suscrito a las redes sociales de Anarcos. Espero que les haya interesado y les haya gustado el primer capítulo. Como les había mencionado, vamos a estar continuando con una serie de capítulos de conceptos básicos para entender de qué va todo esto del anarquismo y esta gente que no le gusta el Estado, que no quiere pagar impuestos, que no quiere votar, que no sé, muchas cosas. Hoy estoy interesado en hablarles sobre la autoridad del Estado. Muchos anarcocapitalistas tienen una crítica muy fuerte cuestionando la autoridad del Estado. Y muchos estatistas la defienden sin saber mucho por qué o sin tener argumentos claros para defender la autoridad del Estado. Pero bueno, primero vamos como una analogía. Una analogía que nos va a permitir entender de una forma sencilla cómo funciona la autoridad del Estado. A ver, imagínense que tengo 2 vacas. No, ese tipo de analogías no. Yo recomiendo a todos los libertarios, todos los anarquistas, todos los anarcocapitalistas que no hagan ese tipo de analogía de las vacas, de los pollitos, de explicar economía con animales. No sirve, no funciona. Pero vamos con una analogía más real sobre cómo funciona más o menos el Estado. O sea, imagínense un vecindario donde la tasa de criminalidad es muy alta. Y bueno, o sea, de repente llega una persona que logra armarse, está capacitada y logra bajar el crimen de la vecindad. O sea, si logra atrapar a los maleantes y bueno, efectivamente la criminalidad, el delito en ese vecindario baja. Y bueno, todos chéveres, todos contentos. Y llega este justiciero y toca la puerta de la casa y te pide, bueno, por mis servicios son tantos dólares. Si no me pagas, vas con los delincuentes. Y bueno, yo nunca pedí este servicio. O sea, porque tú vienes a pedirme, o sea, yo no lo pedí. O sea, por más que tu trabajo sea bueno, tú lo hiciste por voluntad propia. No es que, bueno, yo vengo, lo salvo y tú dame plata. Bueno, así funciona el Estado más o menos. O sea, el Estado, a nadie le pidió al Estado sus servicios y el Estado viene y los ofrece y te cobra por ello los impuestos. Claro, es una forma rudimentaria del Estado. Evidentemente el Estado actual tiene una forma de gobierno, algunos mecanismos para asegurarse de que cumpla su labor, en teoría, o los parámetros de la Constitución, etcétera. Pero es que incluso si ese justiciero implementara esas medidas, o
o sea, esos mecanismos, quise decir, la gente igualito o sea, no vale, tú estás loco. O sea, por más que, bueno, está bien, no les voy a cobrar, o sea, no es que les voy a cobrar, sino que antes de cobrarles, porque siempre les voy a cobrar, y si no estás de acuerdo, te meto a la cárcel con los delincuentes. Bueno, a pesar de todo eso, vamos a reunirnos y vamos a votar entre todos para ver cuál va a ser el mejor mecanismo o qué justiciero los va a representar mejor. O sea, por más que el justiciero proponga esos mecanismos, la gente, o sea, no va a estar de acuerdo. O sea, porque tú vas a llegar como que quién te dio ese poder a ti. O sea, que tú quieras ofrecer un servicio no quiere decir que todos estemos de repente obligados a pagarlo. Eso no es el consentimiento. Así funciona el Estado. Porque al Estado, a pesar de que funcione así, está moralmente justificado y el justiciero no, o cualquier privado no. Eso es lo que se llama el problema de la autoridad política. Yo tengo un filósofo favorito, Michael Huemer. Los que me conocen ya saben que suelo recomendarlo bastante. Él, en su libro del mismo nombre, pone este ejemplo para explicar por qué a los privados o a cualquier grupo que quiera ejercer las funciones del Estado es moralmente invalidado, mientras que el Estado que hace lo mismo sí lo puede hacer. O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene el Estado de diferente al justiciero privado? ¿Por qué el justiciero no y el Estado sí? Y bueno, el Estado tiene, o sea, literalmente tiene la autoridad para eso. Pero ¿de dónde viene esa autoridad? Esa es la mayor cuestión. ¿Por qué un privado no puede tener autoridad? ¿O qué tiene de especial la autoridad del Estado? Uno de los argumentos que suelen utilizar para justificar por qué la autoridad del Estado sí es el clásico, las clásicas definiciones de autoritas y potestas del Estado. Como el Estado tiene esas dos características, se dice que entonces está legitimado. O sea, si el Estado tiene autoritas, que esto quiere decir que es socialmente reconocido por todos reconocen que el Estado tiene una autoridad, entonces ya está legitimado. Pero no solo es que tenga esa autoridad, sino que tiene potestad. Esto quiere decir que tiene la capacidad de hacer cumplir leyes. O sea, las leyes que van surgiendo del derecho, el Estado tiene esa capacidad de hacerlas cumplir mediante la coacción, obviamente. La coacción es un elemento principal del Estado porque de ahí deriva su naturaleza. O sea, todas las leyes que salen del Estado, o sea, que promulga el Estado o que hace cumplir el Estado, tiene en última instancia la coacción. O sea, para hacer cumplir una ley, por más que al principio hayan unos mecanismos disuasorios, no sé si se dice así, para que tú cumplas la ley, si tú desobedeces y vas escalando más esa desobediencia, al final lo que respalda esa ley es la coacción que usa el Estado. Entonces, la coacción es un elemento principal de la naturaleza del Estado y de esa potestad y que hace que sea socialmente reconocida. Pero yo encuentro un problema con ese argumento. O sea, lo socialmente reconocido y la capacidad de hacer cumplir las leyes no explica la legitimidad. O sea, eso lo que hace más bien es simplemente describirte
por qué el Estado tiene esa capacidad, pero no, la legitimidad no viene de ahí. Esto es porque un Estado o cualquier organización que se imponga por la fuerza puede luego ser socialmente reconocido y tener la capacidad de hacer cumplir las leyes. Vamos con otra analogía, esta sí es por mi cuenta. Imagínense un país chiquito de 30 millones de habitantes con su Estado. Todos esos 30 millones de habitantes reconocen la autoridad del Estado y la capacidad de cumplir las leyes mediante la coacción. Y imaginémonos ahora otro país de 2.000 millones de habitantes, China. Y bueno, este país tiene un poder militar más potente y manda ese poder militar a conquistar la estructura que existe ahí del Estado. La conquista, quita a los que están actualmente en el Estado y pone a su nueva dirigencia. Y de estos 2.000 millones, muda 100 millones para ese país. O sea, del país de 30 millones, muda 100 millones para allá. Total, bueno, aquí hay todavía bastante. Esos 100 millones, como mayoría total, se pueden socialmente reconocer a esa nueva autoridad. O ya la reconocían, pero ahora la reconocen en este nuevo territorio. E incluso tienen la capacidad de convencer a los conquistados de que acepten socialmente la nueva estructura de poder. Entonces, fíjense que ahí ese nuevo Estado tiene su autoritas y potestas. ¿Es legítima esa nueva estructura? Claro, los repúblicos, muchos repúblicos, teóricos repúblicos, van a argumentar que no es legítima porque violó la soberanía del primer Estado que estaba ahí. Pero es que todos los estados siempre se han formado de la conquista. O sea, no hay ningún estado que haya sido formado voluntariamente, legítimamente. O sea, todos los estados, ya lo había dicho Hume, nacen de la conquista y la usurpación. Entonces, por más que se cree esa nueva estructura, va a tener su autoritas y potestas. Esto no es fuente de legitimidad, es solamente las características que ya tiene que hacen que sea reconocida esa autoridad, pero no lo legitima. Incluso los anarquistas y por supuesto los anarcocapitalistas proponen una sociedad donde esa comunidad política sea voluntaria. Recordemos que el Estado es un tipo de comunidad política, solamente que se impone por la fuerza. Pero pueden existir otro tipo de comunidades políticas. Lo que quiere el anarcocapitalista es que éstas sean voluntarias. No es que no exista comunidad política y que cada quien vele por lo suyo, no. Sino que esa estructura que ahorita cumple la función del Estado sea voluntaria, o sea de libre asociación y de desasociación, cosa que actualmente no lo es, y eso lo explicaremos luego en otros episodios. No solo el autoritas, lo socialmente reconocido, no se forma por aceptación voluntaria. El Estado invierte una fuerte maquinaria en adoctrinamiento y para hacerse ver como legítimo. O sea, te cuenta la historia de cómo nuestros antepasados lucharon y conquistaron esta tierra y nos liberaron del yugo anterior, no sé qué, y con eso pretende legitimarse.
Otra forma que también la usa bastante es a través del miedo. Y mediante el miedo, o sea, los ciudadanos van a encontrarse atrapados en el síndrome de Estocolmo. Entonces mucha de la autoridad del Estado se sustenta en eso, en miedo y en adoctrinamiento. O sea, mediante estos dos mecanismos se puede crear una aceptación social de unas instituciones. Entonces, no es que voluntariamente nosotros aceptamos socialmente el Estado porque es bueno y nos garantiza protección, sino que nos ha metido una propaganda de temor, de miedo, de que sin nosotros vas a estar indefenso, de que tú no puedes valerte, y así es como, de verdad, es que, bueno, está bien, protégenos, pues, vamos a dar nuestra libertad a cambio de tu seguridad. Se crea esa autoridad, o sea, está difícil reconocer como algo legítimo ese tipo de mecanismo. O sea, pero sí, o sea, entendiéndolo así, de vuelta a la analogía del justiciero que va por su cuenta haciendo las funciones del Estado, vemos que todavía el Estado es el que tiene la autoridad legítima. O sea, al Estado sí, si el justiciero hace lo mismo, hace todo tal cual como lo hace un Estado normalmente, coño, sería moralmente rechazado. Bueno, vamos a seguir hablando sobre las características de la autoridad del Estado. O sea, el Estado tiene una autoridad que sí es diferente. Es diferente a las autoridades que se encuentran en las demás instituciones. O sea, el anarcocapitalista no está en contra de la autoridad en sí, sino de la autoridad que tiene estas características que vamos a repasar. Primero, la autoridad del Estado tiene dos caras, ¿no? Para sustentarse. Tiene legitimación política, que es lo que habíamos hablado de esa potestad, pues, de que tiene la capacidad de hacer cumplir las leyes mediante la coacción. Recordemos que la naturaleza del Estado es la coacción, o sea, la violencia en última instancia. Todo lo que promulga el Estado se basa en la coacción. O sea, si no cumples esta ley, en última instancia, o sea, primero te multamos, primero tienes que venir para acá. Si no haces nada de eso, coacción. Vamos a tu casa y te sacamos a la fuerza. O sea, esa es la naturaleza intrínseca. Sin eso, evidentemente, o sea, la autoridad es como más débil. Y la otra faceta de la autoridad es la obligación política, que es lo que hablábamos de la autoridad, el reconocimiento. Pero no solamente el reconocimiento, sino la obligación que nos pone el Estado a los ciudadanos la obligación de obedecerlo. Y las características de esta autoridad, porque como ya les había mencionado, la autoridad no es una autoridad como podemos ver en las familias o en una empresa o en una asociación de obreros. No, es una autoridad que tiene unas características que son, o sea, abarcan demasiado. Y eso es lo que hace que sea especial la autoridad del Estado. Estas características, son las que menciona Humer en su libro. O sea, él determinó que la gente asocia estas características con algo que no puede faltar en el Estado. Porque si no, no sería Estado. Sería una banda de mafiosos, unos mercenarios, unos justicieros, unos vigilantes. La primera es la generalidad. Esto quiere decir que
la autoridad abarca a todos los ciudadanos. O sea, no puede haber un ciudadano que esté excepto, o sea, que sea una excepción, quise decir, de la autoridad del Estado. O sea, todos los ciudadanos tienen la obligación de obedecer al Estado. La otra es la particularidad. O sea, el Estado tiene un límite, que es el límite territorial. O sea, más allá de eso, no puede hacer valer su autoridad. En otro territorio es casi imposible que un Estado aplique esa autoridad porque hay otro Estado en el otro territorio. La independencia de contenido. Esto es interesante porque el Estado no tiene límite sobre las leyes sobre el contenido de las leyes que puede promulgar. O sea, la autoridad del Estado es tan abarcante que no importa el contenido de las leyes. Se puede, y esto lo hemos visto históricamente, o sea, las leyes que ha hecho el Estado a lo largo de la historia han prohibido un montón de cosas, regulado un montón de cosas, ha promovido la esclavitud, ha promovido la segregación dentro de un propio país. Entonces es interesante la capacidad. Claro, algunos pueden argumentar, no, bueno, pero para eso está la Constitución, que sirve para limitar el Estado, para que no violente los derechos humanos, está la Carta de Derechos Humanos, está la democracia, está la división de poderes, el imperio de la ley, el Estado de Derecho. Claro, esos mecanismos, independientemente de que existan, no quitan que la autoridad del Estado tenga esa capacidad de hacer las leyes que les dé la gana. Y esto se ha visto, o sea, se ha visto cómo las instituciones democráticas se autodestruyen por querer imponer un modelo de vida, o un modelo social, un modelo económico, o un modelo político. Entonces, lo de la Carta de Derechos Humanos no es, o sea, ya hemos visto que hay países que no les interesa, o sea, hay estados que no les interesa cumplirlo. O sea, la ONU no es una institución que pueda afectar la autoridad de los estados. Solamente, claro, la idea de la ONU es que puedan negociar entre estados y llegar a un consenso sobre cómo ejecutar mejor las leyes, pero los estados no están obligados a eso, y lo hemos visto, o sea, hay estados que violan los derechos humanos y ya. Otra característica es la extensividad. Esto es parecido a la independencia de contenido. Esto quiere decir que las leyes del Estado, o sea, la capacidad de la autoridad del Estado abarca todos los ámbitos. Puede abarcar todos los ámbitos. Puede regular el sector laboral, puede regular el sector del comercio, puede regular el sector militar, el sector social, las religiones. Y de nuevo, claro, hay estados donde tratan de limitar qué es lo que puede abarcar, pero eso no quita que estando ya el Estado ahí se pueda guiar para que pueda hacerlo, para que pueda extender todo lo que les dé la gana. Históricamente, de nuevo, ha sido así, por más de que intenten limitarlo. Y el último punto es la supremacía. El Estado, o sea, la autoridad del Estado es la autoridad última. Y es lo que le decía sobre el tema de la ONU o ese intento de asociaciones supraestatales. A esa autoridad, o sea, es más como una recomendación, unos pasos a seguir para que el Estado tome las medidas que garanticen los derechos, pero ningún Estado está obligado a cumplir eso. Primero, y muchos lo van a entender, está el tema de la soberanía.
Ojo, los anarcocapitalistas no creen en todas esas teorías, no creen en soberanía del Estado ni nada de eso. Pero el fundamento de los estados es ese, pues que soy un estado soberano, las decisiones que vienen van a ser del propio estado, no va a ser una influencia externa ni nada de eso. Y eso es un acuerdo que han llegado entre todos los estados. Cada quien trata de respetarse su soberanía, porque es así de simple. El estado no admite, que es lo que estábamos hablando, el estado no admite conquistas por otro estado, a pesar de que los estados surgieron por la conquista. Para mantener la autoridad del estado no va a admitir ese componente, o sea, la conquista por otros estados. Entonces ya vemos cómo funciona la autoridad del estado, porque es diferente de un grupo de mercenarios que tratan de hacer, o sea, aplicar lo mismo, aplicar sus propias leyes. O sea, el Estado sí tiene una autoridad con unas características especiales que los mafiosos no cumplen a cabalidad, y por eso es que se suele dar esa justificación moral de que el Estado tiene el permiso de hacer lo que los demás no pueden. Por supuesto, esto no quiere decir que la autoridad sea legítima. Como estaba explicándole en el tema de la autoridad y la potestad, que tengan esa característica no implica legitimidad. O sea, como ya hemos revisado, mucho estado surge de la conquista. Estoy reiterando para que quede clara la idea. El Estado surge de la conquista. El Estado no permite que dentro del mismo Estado alguien pueda aplicar lo mismo. Fíjense que es curioso porque las guerras independentistas de muchos estados, o procesos independentistas, no necesariamente de guerra, es aceptado, por ejemplo, cuando Venezuela se independiza del Imperio Español. Ahí es aceptado, curiosamente es aceptado esa rebelión. Venezuela se separa del Imperio Español y ahora es un estado independiente, un estado-nación independiente. Pero ¿qué pasa si dentro del mismo estado un territorio se quiere también independizar? Ahí el estado original no te lo va a permitir. Te va a hablar de nuevo lo de la violación de la soberanía, traición, X. Y es curioso, ahí es cuando entonces esta autoridad, si no me quiere dejar salir, eres legítimo. Si tú no me quieres dejar salir de esta autoridad, si yo quiero reconocer otra autoridad porque está cercana a mis valores, que a esta, porque no es legítimo. Si esta formación, la primera formación, también tuviste que rebelarte para poder fundar este nuevo estado. Y bueno, eso es más o menos lo de la autoridad. Eso, todo lo que he estado hablando aquí es el problema de la autoridad política. También cabe recalcar que los anarcocapitalistas, como ya les he mencionado, creen en comunidades políticas, solamente que tienen que ser voluntarias. Las del Estado no son voluntarias. Todos los estados nacieron por la conquista, todos. No estoy hablando sobre alguna preferencia, no que este es ilegítimo y este no. Todos los estados surgieron de la conquista, de la usurpación. Ya sea un proceso independentista, o sea, cuando un país se independizó de otro país o imperio, tuvo que conquistar la estructura que ya existía previamente. Y eso no se hace, o sea, eso hay
un proceso violento para poder cambiar la estructura. Y bueno, todos los ciudadanos que estaban bajo ese protectorado quedan ya bajo el manto de este nuevo estado creado. Que ahí es donde se cuestiona, ¿es posible hacer eso? O sea, si yo vengo con una fuerza superior, como nuevamente el ejemplo que les di del país de 2.000 millones de habitantes y el de 30 millones. Si yo envío una fuerza superior y conquisto esta tierra o este estado, ¿es legítimo? Si no es legítimo, entonces ¿por qué el primer estado sí es legítimo? Si se formó de la misma forma. O sea, les estoy explicando es el problema de la autoridad política, eso es todo. Los anarcocapitalistas es eso. Queremos que las comunidades sean voluntarias, o sea, de libre asociación. Esto quiere decir que si un grupo de gente quiere creer en otra autoridad, ellos deberían poder reunirse y formar esa nueva autoridad, esa nueva comunidad política. Y a su vez, esa misma nueva comunidad política debe permitir que los que no estén de acuerdo dentro de esa mini comunidad puedan hacer su propia comunidad o anexarse a la comunidad grande, la primera. Eso se llama libre asociación y desasociación. Ya esto serían más teorías secesionistas. Los movimientos secesionistas son los que intentan promover la separación de estados en comunidades más pequeñas. Mucho del secesionismo comparte con los anarquismos y los anarcocapitalismos, porque suelen promover una federación o comunidades más descentralizadas, pero no necesariamente las secesiones son todas liberales o libertarias o anarquistas, porque sí también es verdad que hay secesiones, hay comunidades, o sea, hay fuerzas militares que les conviene, militares y políticas, les conviene una secesión, pero luego de haber creado esa secesión no van a permitir que los demás se secesionen o que se rompa esa nueva comunidad, o que parte de esa comunidad se adhiera a la comunidad anterior. Entonces hay que tener cuidado ahí, no toda secesión. Esto yo lo he discutido con muchos libertarios, porque hay muchos libertarios que son ciegamente pro secesión, y no todas las secesiones son buenas. Está ese caso. Claro, muchos van a argumentar de manera pseudoeconomista, diría yo. Y uno de los principales es Mises, que argumentaba que, bueno, no importa que la secesión no te permita, no importa que esa secesión sea totalitaria, porque por los incentivos económicos esa secesión va a tener que abrirse al comercio y permitir la libre entrada y salida. Pero esto no es necesariamente así, y todavía sigue siendo una violación a la libertad de las personas, porque me estás hablando de algo que va a ocurrir en el largo plazo, pero en el momento en el que yo estoy en la primera comunidad y esta otra comunidad se separa, pero las propiedades que tengo ahí, o si tengo una casa ahí, o si tengo mi familia ahí, ¿qué pasa? Tengo que esperar a que pasen, así sea 1 año, 2 años, 3 años. Tengo que esperar que ocurra esa violación, y después tranquilo, tengo que esperar a que por los incentivos económicos se llegue a abrir el comercio. Está difícil que se pueda justificar una secesión así, con esas condiciones, porque igualito va a haber la violación de propiedad. Y por experiencia de cómo funcionan los regímenes totalitarios,
en poco tiempo pueden acabar con la propiedad que existe ahí, las vidas, la libertad de todas las personas que estén en ese territorio aparte. Así que tengan cuidado los libertarios, los anarquistas, de qué tipo de secesión defienden, de qué tipo de separatismo defienden, porque no todo es bueno. Yo soy muy pro de la libre asociación y desasociación, pero eso de no importa, no importa que los que quieran secesionar sean unos fascistas, la libertad está en los incentivos económicos para que no caigan en eso. Bueno, y ya para finalizar, hablamos del problema de la autoridad política, pero esto no es nada nuevo. Varios filósofos políticos desde hace tiempo han tratado en vista de que, cónchale, qué raro que el Estado tenga ese tipo especial de autoridad, han tratado de justificarla, de por qué esa autoridad es legítima. Aquí tengo 4 teorías que ya las explicaré ya en otros episodios, que son las más comunes que usan en filosofía política, en ciencias políticas, para explicar la legitimidad del Estado. Una es la que ya muchos anarcocapitalistas critican y es bastante conocida, incluso para los no... O sea, si hay un no libertario, un estatista que conoce a un libertario, probablemente conoce sobre esta teoría, de tanto que los libertarios han criticado como la refutación última de la legitimidad del Estado, que es la del contrato social. El contrato social, una teoría que dice que, bueno, nosotros en el momento de la fundación del Estado acordamos con el Estado, ya sea de manera implícita o explícita, o sea, no necesariamente tiene que ser un contrato firmado, sino mediante el uso de los servicios del Estado, acordamos tener esa legitimidad. Tú nos prestas servicios y nosotros te obedecemos, está bien, mientras nos ofrezca seguridad. Esa es una teoría. La otra es la del contrato social hipotético. Esta es formulada por el filósofo John Rawls. Él es un liberal bastante conocido en las ciencias políticas y filosofía política. Básicamente, el tipo fue un cisma en la filosofía política, porque él propuso una teoría de contrato social que es diferente del contrato social que ya conocíamos. Él dice, está bien, ese contrato social no existió esos fundamentos no están como que muy de acuerdo. Ya en otro episodio, bueno, en el que viene, voy a explicar por qué el contrato social no sirve o no es una teoría válida. John Rawls la acepta, pero él formula una teoría donde en un escenario hipotético varios agentes racionales sin sesgos ni prejuicios van a determinar que la mejor forma de estructura política es la del Estado, y no solo la del Estado, sino que es un Estado que promueve la socialdemocracia. O sea, el tipo se la fumó ahí y no solo justifica el Estado, sino justifica la redistribución para eliminar la desigualdad y todos tengan igualdad de oportunidades. O sea, el tipo se la fumó ahí. Evidentemente esta teoría también tiene problemas. Los anarquistas encontramos problemas en esa teoría, también lo voy a explicar luego. Y ya estas dos teorías sí son como más de sentido común. Está la de la democracia. O sea, si tú votas, ya estás participando en el Estado. Y la del consecuencialismo, que es la que usan hasta los libertarios minarquistas, los del Estado chiquitito que no se mantiene chiquitito, sino que crece.
En el consecuencialismo va todo eso de quién hará las carreteras, o necesitamos un estado que no que tenga la seguridad, porque sin eso va a haber caos, no sé qué. Los anarquistas, y especialmente el anarcocapitalismo, está en contra de todas estas teorías. O sea, él va a encontrar, o sea, ahí, bueno, no es que el anarcocapitalismo las refute, sino que las teorías en sí tienen elementos que, si tú lo aplicas al sentido común, que es lo que se trata de este podcast, de aplicar el sentido común para defender el anarquismo y criticar el Estado, si usas el sentido común, todas estas teorías tienen problemas, tienen inconsistencias en su propio desarrollo, o por más que sean válidas las razones, no llegan a la conclusión que ellos desean tener, que es la de justificar el Estado. Ojo, todo esto de la autoridad política, de tener el escepticismo a la autoridad política, de criticar todas estas teorías que justifican al Estado, tampoco justifican el anarcocapitalismo. O sea, sí también suele ser un error que, bueno, como ya he refutado toda la legitimidad del Estado, lo racional es tener anarcocapitalismo. No, ahí o sea, yo soy anarcocapitalista, pero no suelo cometer ese error. Que refutemos la autoridad del Estado no quiere decir que la opción viable sea el anarcocapitalismo. Este escepticismo de la autoridad política es lo que se llama anarquismo filosófico. Para mí, todos los liberales, libertarios, minarquistas, todos deberían ser al menos anarquistas filosóficos. Deben entender que el Estado no tiene una autoridad política legítima, que nunca dimos un acuerdo para que el Estado tenga legitimidad, ni porque votando sea el Estado legítimo, o porque sea necesario tener algunas instituciones, por ejemplo, la defensa del Estado mínimo. Que sea necesario tener un Estado mínimo no implica que el Estado no sea legítimo. Que sea legítimo. O sea, ahí los minarquistas suelen hacer un salto lógico ahí, de que, bueno, el Estado es necesario para mantener la seguridad y la legislación. Por lo tanto, ya es legítimo. Eso es un salto lógico. No se puede concluir de que por necesitar ese mínimo para mantener la estabilidad ya sea legítimo. Ahí hay una falla lógica, un salto lógico. Esa no es la justificación de la legitimidad. Que sea requerido para eso es una cosa. Aún asumiéndolo, ok, sí, lo necesitamos porque en este momento histórico lo necesitamos para que mantenga el orden. Ok, pero no quiere decir que sea legítimo. De ahí a que yo concluyo que todos los liberales deberían ser anarquistas filosóficos al menos. O sea, el mínimo, la autoridad política del Estado debe ser criticada. O sea, no hay razón para darle legitimidad. Y bueno, eso es todo. No hay más nada que decir. Ya en los próximos episodios estaremos abordando esas otras teorías que le intentan dar legitimidad al Estado y obviamente a criticarlas y a refutarlas. Creo que este episodio me quedó más técnico. Incluso me quedé revisando aquí mucho lo que escribí. Pero espero que les haya sido de utilidad para entender más sobre las bases filosóficas que sustentan el anarquismo, que, o sea,
No es que, o sea, a mí lo que no me gusta es que este es el típico argumento narcocapitalista. No, el Estado es ilegítimo porque usa la coacción. Y ya. No, no necesariamente. O sea, hay ocasiones, o sea, el Estado se basa en la coacción para hacer cumplir las leyes, pero hay ocasiones que incluso entre los agentes privados, entre los individuos, es necesaria la coacción para llegar a un resultado moralmente aceptado. Hay obligaciones morales que te van a decir tienes que usar la coacción para que no pase algo peor. Y eso no implica que estás apoyando tener Estado, o que implica que quieres violar libertades y propiedad privada y nada de eso, sino que hay que ser razonables también con los argumentos. Es lo que estaba ya criticando en el episodio anterior, ese dogmatismo de no, el principio de no agresión, como el Estado viola el principio de no agresión, ya es ilegítimo. Luego ya veremos en algunas explicaciones sobre el narcocapitalismo que va a haber casos donde la coacción puede ser justificable y no implica que haya que tener Estado, y no implica que sea una violación a la propiedad privada, etcétera, a las libertades. Y bueno, ahora sí, creo que me extendí un poquito más ahí. No sé si este episodio quedó más largo. En el anterior pensé que iba a quedar corto y quedó largo. Y bueno, ya recuerden suscribirse a las redes. Ahí se las voy a poner en la descripción porque, bueno, todavía a estas alturas no he sacado episodios, pero no importa. Ya yo voy sacando episodios mientras no han salido. Tenemos ahí problemas técnicos, pero van a salir, ya sé. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden que político no es gente, muchachos. Nos vemos.